Os invito a buscarlo y que lo leamos juntos. Mateo 17, versículo 8. El libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 8. Leámoslo todos juntos a una voz. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. El título de hoy es Solo Jesús. Vemos, como hemos leído en la lectura de hoy, que alzando ellos los ojos, ellos son los discípulos alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que esa respuesta os bendigo para que vengan realmente a sus vidas. La semana pasada tuvimos un tiempo muy importante donde pudimos celebrar el culto devocional de la multicultura. Fue el culto devocional de la multicultura, ¿verdad? Donde podemos celebrar el culto a Dios la tarde todos juntos con toda la iglesia coreana, con los hermanos coreanos, y de esa forma pues estuvimos recibiendo una palabra muy importante, ¿verdad? Pudimos dar la gloria a Dios, pero lo importante es la palabra que Dios nos dio en ese momento. ¿Por qué? Dios nos dio una palabra mirando a la multicultura. En otras palabras, Dios nos dio su palabra mirándonos a nosotros. Fue el tiempo donde podemos recibir ese pacto nuevo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dijo la semana pasada a través del culto de la multicultural? Que nosotros somos esas personas que Dios nos llamó para salvar, nos llamó como su luz, para salvar las 237 naciones. Fue lo que nos dijo, ¿verdad? Entonces, que Dios realmente nos llamó. No es que la hayamos buscado nosotros, sino que el Señor mismo vino a buscarte. No es que hayamos hecho algo por lo que hemos ganado la bendición de Dios, sino que Dios mismo, porque tiene un plan para tu vida, ¿qué es lo que vino a hacer? Te llamó, te buscó. ¿Y te buscó para qué? Lo pudimos ver a través de la palabra, que Dios nos llamó con luz para salvar a las 237 naciones. Hoy la ha explicado el pastor otra vez, que todo el mundo está cubierto de oscuridad. La cultura, la música, las películas, todo ya están atrapadas por la obra de los espíritus. Pero que Dios nos llamó a nosotros, ¿para qué? Para salvar a las 237 naciones. Esa es la gracia que hemos recibido. Y prometió que lo va a hacer a través de nosotros, que no nos va a dejar. Por eso, no temáis, esfuérzate, sé valiente, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Es el sistema absoluto. De que Dios lo va a hacer. De que Dios lo va a cumplir, de que Dios nos llamó y a través de su luz es que este evangelio va a ser predicado. Por eso, porque nosotros estamos orando de esta forma, Dios nos va a dar la respuesta de cada nación. Se levantarán discípulos. Porque estamos orando con el pacto de Dios, Dios nos enviará discípulos para llevar este evangelio a cada una de las naciones. Esa es la misión que tiene este departamento multicultural. Por eso, aunque seamos pocos, aunque sea un comienzo, hay que dar culto también en español. Después habrá que darlo también en japonés, en chino, por idiomas. ¿Por qué? Dios va a traer discípulos de cada nación. ¿Para qué? Para salvar las 237 naciones. Para salvar Perú. Para salvar España. Para salvar México, para salvar cada una de las naciones. Así Dios va a traer esos discípulos absolutos. ¿Por qué? A través de esos discípulos, Dios va a llevar esta palabra, este evangelio, a todas las 237 naciones. Esa fue la palabra que nos dio la semana pasada. El título de hoy es Solo Jesús. ¿Por qué solo Jesús? Hay algo muy importante que es este solo.
Si realmente nosotros queremos hacer solo Jesús, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Quién es Jesús? Para realmente tener la conclusión en Jesús, lo primero que debemos saber es quién es ese Jesucristo. Por eso, esta semana, ¿qué respuesta nosotros tenemos que disfrutar? ¿Quién es Jesús? Nosotros tenemos que tener esta respuesta. Dios desea que tengamos esta respuesta. En el capítulo 17 del libro de Mateo, solo hemos leído el versículo 8 porque es el que quiero que os centréis. Pero el 17, del 1 al 13, que fue lo que leímos la semana pasada, ahí aparece el monte de la transfiguración. Jesús mismo se transfigura, se muestra a sus discípulos, a 3 de ellos. No a cualquier persona, mírenlo bien, a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que seguían a Jesucristo. Los discípulos no son otro tipo de personas, son los que siguen la palabra de Dios. Si Jesús iba a la montaña, se iban a la montaña. Si se iba al mar, entraban al mar juntos. Esos eran los discípulos. Y a los discípulos se mostró, se transfiguró. Se mostró a sí mismo, mostrándole que era Dios, que era el Mesías, el que había de venir. Ahí entre ellos estaba Pedro, que confesó que, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por gracia, porque el Señor se le había revelado. El Padre se le había revelado. Pero continuamente los discípulos, ¿qué es lo que vemos? Que tienen muchos altibajos. Continuamente se mueven mucho. Por eso Jesucristo se transfiguró. ¿Para qué? Para que vieran que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Esta semana, más que otra cosa, tenemos que saber quién es Jesucristo. Por supuesto que ya hemos oído hablar de Jesucristo, pero realmente que sea una semana donde podamos tener una conclusión en solo Jesucristo, conociendo quién es Jesucristo, porque si no, pues no funcionará. Él se mostró a los discípulos mostrándole que Él era el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que ese Jesús, el que tenían delante, el que se transfiguró, es el solucionador del pecado, el que vino para darnos el perdón de los pecados completamente. Ese Jesucristo es el que vino con toda autoridad para librarnos de nuestro destino que estaba en las manos de Satanás. Ese Jesucristo es el que vino para que, creyendo en Él, podamos tener la paz que necesitamos, el gozo y restaurar nuestra identidad de estar juntos con Dios, solucionando ese problema de la separación. Ese es Jesucristo. A ese Jesucristo nosotros le conocemos, le hemos aceptado en nuestro corazón, y porque le hemos aceptado, somos hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? No creemos esto, o lo creemos a medias, o como Pedro nos tambaleamos. A veces lo creo, a veces no. Y cuando ya me caigo, enseguida uno empieza a sufrir. Por eso es que sufrimos, porque no lo creemos realmente. Si realmente Jesucristo vino y es la solución al problema fundamental del hombre, si Él realmente ha acabado todo en la cruz, con creerlo es suficiente, con aferrarme a Él es suficiente, con hacer solo Jesús es suficiente. Pero fracaso. ¿Fracaso en qué? En disfrutar del Evangelio. ¿Fracaso en qué? En aferrarme a Jesucristo. Por eso Jesucristo se transfiguró. Los discípulos ya tenían la conclusión en Jesucristo, ya sabían quién era. Pedro lo confesó, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir para solucionar nuestros problemas. Pedro lo confesó, pero aún así dudaban. Continuamente. Su fe era movida. Por lo que Jesucristo se mostró. Mirar, es que es así, es verdad. Yo soy el Mesías. Os bendigo para que puedan tener la conclusión en el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo? Esta semana, simplemente aferraros a quién es Jesucristo, que puedan realmente conocerle. Entonces, ¿qué tipo de Jesús? Es una pregunta un poco parecida o muy parecida. Realmente, ¿qué tipo de Jesús? ¿Quién es este Jesús en que nosotros creemos? Es el solucionador de todos los problemas. Es verdad. Pero ¿qué tipo de Jesús es el Jesús el que yo creo? Acorde ustedes conozcan realmente a Jesucristo, así las respuestas van a aparecer en su vida. Si yo le conozco un poco de respuesta va a venir nada más. Si yo le conozco mucho, van a venir más respuestas. Si yo conozco que Jesucristo vino para destruir, con toda autoridad, para destruir la obra de Satanás y los demonios, yo no sufriré por los demonios. Yo no sufriré por los espíritus. Si yo lo creo y tengo esta seguridad, es una bendición que nosotros podemos disfrutar en el nombre de Jesucristo.
Y aunque vengan los espíritus, está bien. Podemos orar en el nombre de Jesucristo que se vayan. Y se van. Y si no se van, pues también está bien. ¿Por qué? Ya no soy yo, sino que es Jesucristo. Jesucristo es mi dueño. Si yo no conozco que Jesucristo tiene el poder para destruir a Satanás, toda tu vida, aunque vengas a la iglesia, aunque seas salvo, estarás afligido por Satanás. Si uno no entiende y no tiene la seguridad de que Jesucristo perdonó todos sus pecados del pasado, presente y futuro, todavía tendrá remordimiento por algo que ocurrió en el pasado. De verdad que Jesucristo vino y acabó con todo eso. Nos hizo libres. Deseo que reciban la gracia para realmente conocerlo y creerlo. ¿Qué tipo de Jesús? Esto lo es todo. Porque a través de Jesús, nosotros, por Jesucristo, todo debe ser suficiente. Porque Jesucristo es completo. Porque Jesucristo lo es todo. Esta es la respuesta que nosotros debemos tener. De verdad, porque solo Jesús lo es todo para mí. ¿Qué quiere decir que sea suficiente? Que no necesito otra cosa. ¿Qué quiere decir que es completo? Que no necesito completarlo con algo más, porque lo es todo. Ese Jesucristo debe ser nuestro Jesucristo. Pero nuestra vida o nuestro respaldo, este es el problema. Que mi apoyo muchas veces está en otras cosas que no es el Evangelio. Por eso es que sufrimos. Esta semana me ha pasado algo especial. Siempre me pasa cosas especiales. Pero hubo un momento que me sentí mal por una persona. Y por dentro de mí, pues yo decía, pues tampoco es para tanto. Pero me sentía mal. Pues yo no me quiero enfadar, pero me sentía mal. Pues yo no quiero estar enfadado, pero aún así estaba enfadado. Y en mi cara se me notaba también, ¿no? Hubo personas que me lo dijeron, ¿qué te pasa, no? Me decían. Y yo por dentro pensaba así, es que yo no me quiero enfadar por esto, porque ni siquiera es importante. Pero ¿por qué me hace sentirme mal? Entonces, ¿qué hice? Volví a la palabra. Y descubrí, ¿no?, este versículo bíblico. Dice la palabra de Dios, que alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. A Jesús solo. Es que yo no estoy haciendo solo Jesús. Estoy haciendo otra cosa. Y si no va acorde a mi plan, o a lo que yo pienso, se vuelve un problema. Pues puede ocurrir de esta forma o de la otra forma, y para mí debería estar bien si tengo la conclusión en solo Jesús, porque no es ni siquiera importante. Pero como no ocurre como yo pienso, ahí sufro. Yo no tengo la conclusión en solo Jesucristo. Solo Jesucristo, pero no es suficiente para mí. Es solo Jesús, pero esto debe ocurrir así. Solo Jesús, pero esta persona no debe actuar así. Y continuamente tenemos conflictos. ¿Por qué? Mi apoyo está en otras muchas cosas. ¿Qué es lo que no funciona? Solo Jesucristo. ¿Por qué yo no puedo hacer solo Jesucristo? ¿Cuál es el problema? Que realmente estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué no puedo hacer solo Jesús? Porque estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué no puedo pensar en la palabra de Dios? Porque estoy pensando en otra cosa. ¿Por qué no me puedo concentrar en orar? Porque estoy haciendo otra cosa. Porque estoy ocupado haciendo otras cosas. Por supuesto, no estoy diciendo que nos rapemos la cabeza y entremos a un templo y estemos ahí 24 horas, como los budistas. No es eso, sino que en mi día a día yo puedo disfrutar de este secreto. Pero porque estoy haciendo otra cosa, es que no puedo disfrutar de solo Jesús. Entonces os bendigo para que puedan recibir esta gracia. ¿Qué es lo que no funciona en mi vida? Esto es lo que no funciona. ¿Os acordáis de este mensaje, verdad? Es la silla o el trono de mi vida. ¿Quién está sentado en el trono? Es lo importante. Si Jesucristo está sentado en el trono de mi vida, Él se hace cargo de toda mi vida. Se responsabiliza, lo prepara todo para mí. Y yo, dentro de Él, simplemente recibo la guía. Soy salvo. Él tiene el control. Pero esto no me funciona, sino que yo estoy aquí sentadito y quiero vivir junto con Dios. No es que yo quiera vivir con Dios, con Jesucristo, sino que Dios que viva un poco conmigo. Yo soy el dueño de mi vida. Y si quiero hacer esto, lo hago. Si no lo quiero hacer, no lo hago. Esto es lo que no nos funciona. Si realmente conocemos quién es Jesucristo, de verdad deseo que todos ustedes que puedan tener la conclusión en solo Jesús. ¿Qué es eso? Cambia a tu dueño. Que Jesucristo se vuelva tu dueño.
Por supuesto conocemos los no creyentes, ¿verdad? Satanás. Satanás está aquí sentado. Y la gente es esclava. Está atada por cadenas. ¿Y Jesucristo dónde está? Por aquí lejos, ¿no? No tiene nada que ver. Por supuesto que nosotros aquí no estamos, porque son los no creyentes. Pero los creyentes, o es esto o es esto. Pero aquí es por lo que no me funciona. Entonces yo me di cuenta, si pudiera vivir de esta forma, es que todo está bien, pero no puedo. Esto es lo que realmente no me funciona, por eso es que sufro. Esta semana a mí me ha pasado, otra vez yo me he subido aquí. Otra vez tiene que ser como yo pienso. Otra vez tiene que ocurrir acorde a mi plan. Esto no viene de Dios. Porque Dios, que es soberano, que tiene todo el control, Él va a obrar. Entonces, lo puedo dejar de lado. De verdad, Señor, que yo creo en ti. Por eso Dios, que es lo que me estaba diciendo, conoce a Jesucristo. Tenemos que conocer realmente quién es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Por eso que los discípulos, alzando los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Os bendigo para que puedan tener esta conclusión en sus vidas. Conozcan realmente quién es Jesucristo. Por eso tomarán la conclusión en solo Jesús. El versículo 8 que hemos leído hoy. ¿Cómo puedo tener la conclusión en solo Jesús? El pastor Ryu, que es un evangelista, habla de all in. Con todo, ¿no? O con todo dentro. ¿Cómo lo traducen? ¿Con todo dentro? Que vayamos todo a una, ¿no? Que nos enfoquemos todo en una cosa. Eso es a lo que se refiere. Para tener esa respuesta del solo. ¿Todo en qué? Ahí van a ver números. 1, 3, 8, 14, 24, 25, infinito, 2, 3, 7. Tiene un significado. Los que están escuchando el mensaje continuamente ya lo entenderán un poco, ¿no? ¿Qué son estos números? Tienen un significado, son versículos bíblicos, ¿verdad? Los tres primeros, 1, 3, 8. Es Hechos 1, versículo 1, 3 y 8. ¿Qué hablan en esos versículos? En Hechos 1, versículo 1, habla de que Jesús es el Cristo. De que la gente cree en Dios, pero no tiene la conclusión en Jesucristo. Pero que nosotros somos aquellas personas que conocemos que Jesús es este Cristo, como está hablando. Estas personas que tienen la conclusión de que Jesús es el Cristo, allá donde vayan, el reino de Dios se establece. ¿Qué quiere decir? Que por una persona que tenga la conclusión en que Jesús es el Cristo, vaya donde vaya, incluso sin ir, la oscuridad es quebrantada. Si ustedes se levantan con la conclusión de que Jesús es el Cristo, en su familia, la idolatría, la oscuridad se quebranta. En sus trabajos, por ustedes, el ambiente, la atmósfera empezará a cambiar. Una persona que tiene la conclusión de que solo Jesús es el Cristo, allá donde vaya, el reino de Dios se empieza a establecer. Estas personas tienen la bendición de que pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Pueden ser llenos del Espíritu de Dios, porque conocen a Jesucristo. Al ser llenos del Espíritu de Dios, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pueden ser testigos. ¿Testigos de qué? Al ver cómo Dios está obrando, está cumpliendo su plan, que es la evangelización del mundo. Os bendigo para que sean esos tipos de testigos. Esas personas, en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, se reunían unánimes en oración y ruego. ¿Qué eran? Los testigos. Los que tenían el secreto de que Jesús es el Cristo. Los que disfrutaban de la bendición del reino de Dios. Llenos del Espíritu Santo, se juntaban y oraban juntos, unánimes. Estas personas experimentaron las obras de Dios 24 horas. 24 horas hasta 25 horas. ¿Qué son 25 horas? Es entrar dentro de la obra de Dios, dentro del horario de Dios. Un día solo tiene 24 horas. ¿Cómo podemos disfrutar 25 horas? Es algo que va aún más allá. Es el mundo espiritual lo que se está moviendo a través de estas personas que tienen este secreto. Esto queda para la eternidad. Por eso el infinito. Porque es eterno. La obra del Señor que obró hace años, que está obrando hoy día y que obrará el día de mañana, es para la eternidad. Este secreto debe ir a las 237 naciones. Debe ir a Perú. ¿Por
porque no necesita otra cosa. ¿Qué es lo que necesita? El Evangelio. Ustedes no deben ser engañados, no necesitan otra cosa, sino solo Jesucristo. Porque estoy haciendo otra cosa, es que viene el problema. Porque pienso que lo que necesito es dinero, es que viene el problema. Porque pienso que lo que necesito es un trabajo, es que viene el problema. Pero lo que Dios nos da es solo Jesucristo. Encárguenselo todo a Él. De verdad, pongan a Jesucristo como su dueño. Ah, pero es que todavía no puedo. Todavía me sale mi orgullo. Todavía me salen mis cálculos, mi pensamiento. Ora. Tómate ese título de oración. Dios, realmente sé tú mi dueño. Todos los días, si puedes entrar un poco en este secreto, con todo, ahí vas a ver cómo Dios te va a ir cambiando. ¿Por qué? Es el all out. Con todo fuera, ¿no? ¿Lo traduce así? ¿Con todo fuera? ¿Cómo dice el all out en la traducción? Con todo fuera, ¿no? ¿Qué es este all out? Dependiendo en dónde se estén concentrando, dependiendo de lo que se estén llenando, así va a salir. El all out, si nosotros entramos dentro de esto, lo que aparece alrededor nuestra son las obras del Espíritu Santo. El cojo de la puerta de la hermosa se levanta. Las puertas para 15 naciones se abren. Es la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, si ustedes se llenan de quejas, aparecerán quejas en su vida. Si allá por donde vayan están incómodos continuamente, o críticas, allá por donde vayan verán solo críticas. Por el lado malo, ¿no? Por el lado bueno, si ustedes se llenan continuamente de la palabra de Dios, lo que verán en sus vidas es como la palabra de Dios se empieza a cumplir. Si se llenan de la gracia de Dios, vayan por donde vayan, verán la gracia de Dios. Si realmente pueden dar gracias por el Evangelio, ocurra lo que ocurra, podrán dar gracias. Esto es lo que significa all in, all out. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? All change. Es culto de español, pero estamos hablando en inglés. Como el pastor utiliza estos términos en inglés, ¿qué quiere decir? Que todo cambia. Todo cambia. Si ustedes realmente conocen el Evangelio, empiezan a disfrutar del Evangelio, lo que empieza a ocurrir alrededor suya cambia. Son las obras del Espíritu Santo. Y esas obras es lo que va a hacer cambiar todo. La empresa es restaurada. Las familias son restauradas. El ambiente cambia. La forma de hablar de la gente cambia. La forma de pensar cambia. La iglesia cambia. Por una persona que se levante con ese secreto es suficiente. Uno de ustedes que se levanten conociendo este secreto, disfrutando del Evangelio, en sus trabajos el ambiente empieza a cambiar. Los demás hispanos lo empiezan a ver también. La conclusión. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En el monte Horeb, Moisés se arrodilló, se quitó las sandalias y se concentró delante del Señor. 40 días. No fue 40 días aquí. Durante 40 días, Jesucristo habló sobre el reino de Dios a los discípulos. Los reunió después de resucitar. Tenemos que tener esa experiencia del monte Horeb, donde uno puede experimentar estar concentrado en Jesucristo, en el Evangelio. Y ahí las obras del all in, all out, all change empezarán a ocurrir. Cuando uno se concentra un poco en la palabra de Dios, cuando uno se concentra un poco en el Evangelio de Dios, es el Evangelio el que toma fruto en nuestras vidas. Por eso les bendigo para que puedan experimentar esto. Yo sé que ustedes tienen que trabajar, que están ocupados, pero aunque sea el domingo, que se puedan concentrar en la palabra de Dios. Aunque sea el domingo, que puedan dar culto correctamente a Dios, en espíritu y en verdad. Y van a ver como en ese tiempo, 1 hora, 2 horas, lo que estén aquí en la iglesia, o 3 horas, ese tiempo Dios les va a levantar completamente. Les va a hacer tener victoria en su día a día, en sus trabajos, con la familia, aunque están lejos. Les va a hacer tener victoria. Un poco que se concentra en la palabra de Dios y cuando salen ahí afuera van a ver la palabra que se cumple. En su día a día lo van a empezar a experimentar. 10 días, la palabra lo habla continuamente.
40 días estuvieron concentrados. 10 días. De verdad, un día que se puedan concentrar en la palabra de Dios. Con eso será suficiente, aunque sea el domingo, ¿no? Este tiempo. Que puedan dejar todo de lado, los planes, los mensajes que le vengan de los amigos, pero por lo menos en la hora del culto, en la hora del mensaje, que pueda realmente mirar, que pueda realmente concentrarme, qué es lo que Dios me dice. Y ahí va a experimentar cómo Dios va a empezar a hablarles en sus vidas. Esto es lo importante. Entonces les bendigo para que realmente en sus vidas puedan disfrutar de solo Jesús. Solo Jesucristo. Que realmente como los discípulos, que cuando levanten su mirada, que no quede otra cosa sino Jesús solo. Les bendigo para que reciban esta respuesta. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo. Realmente que podamos tirar cualquier otra cosa en la que nos estamos concentrando. Todos aquellos moldes que nos traen destrucción, que nos trae desconcentración en el Evangelio, que sean quebrantados en el nombre de Jesucristo y que a partir de hoy que podamos levantar estos nuevos moldes donde nos podamos concentrar en solo Jesús. Creemos y confesamos que solo en ti está la respuesta. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.